Era el octavo día de guerra. El presidente iraní Masoud Pezeshkian se dirigió a la nación a través de la televisión estatal en un discurso de 5 minutos. Y en ese discurso dijo algo que no se había escuchado ni una sola vez desde que comenzaron las operaciones. Se disculpó, no fue una declaración diplomática. No fue un comunicado cuidadosamente redactado, distribuido a través de canales oficiales. Fue una disculpa pública, directa y en vivo, dirigida a los países del Golfo, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein, y en el mismo discurso anunció que las operaciones iraníes contra esos países quedaban suspendidas. Unas horas después, Dubái fue golpeada por un dron iraní. El aeropuerto cerró brevemente. En esos dos hechos, separados por pocas horas, reside la verdad completa sobre el estado real de la autoridad de mando en Irán en este momento, y sobre lo que eso significa para cada fase de este conflicto que viene a continuación. Comienza con las palabras exactas del discurso, porque el lenguaje preciso de Pezeshkian no es un detalle incidental, es la evidencia. La disculpa primero, declaró públicamente: nos disculpamos con los países vecinos que han sido golpeados por Irán, no tenemos hostilidad hacia ellos. Un presidente iraní en funciones disculpándose públicamente en medio de una guerra activa no tiene precedente en la historia de este conflicto, ni en la historia política moderna de Irán. No es algo que los manuales de diplomacia regional contemplaban como posible hace apenas 2 semanas. La explicación que ofreció es igualmente significativa. Atribuyó los ataques al Golfo a una falta de comunicación dentro de las filas de las Fuerzas Armadas. Esto no es una fórmula diplomática vacía, es una admisión. Desde la eliminación de Khamenei y del liderazgo militar de alto nivel en el primer día del conflicto, el mando operacional ha estado funcionando en un estado de fragmentación casi autónoma. Las unidades han estado ejecutando según protocolos preestablecidos, en lugar de recibir dirección coordinada de una autoridad central unificada. La decisión que siguió a la disculpa fue anunciada formalmente por el Consejo de Liderazgo Interino. Las Fuerzas Armadas reciben la orden de cesar el ataque a países vecinos, a menos que los ataques se originen desde su territorio hacia Irán. Esa es la línea roja declarada, y en el mismo discurso de 5 minutos, Pezeshkian respondió directamente a la exigencia de Trump del día anterior de rendición incondicional. Su respuesta fue precisa: que nos rindamos incondicionalmente es un sueño que deben llevarse consigo a sus tumbas. Dos mensajes completamente distintos, entregados en una sola alocución. Distensión hacia el Golfo, cero capitulación hacia Washington. Pero aquí es donde el análisis se vuelve genuinamente revelador, porque horas después de ese discurso, los Emiratos Árabes Unidos reportaron haber interceptado 16 misiles balísticos y 121 drones. El aeropuerto de Dubái fue cerrado brevemente. Bahrein y Arabia Saudita reportaron interceptaciones. Qatar interceptó un misil balístico. ¿Cómo puede un presidente ordenar la suspensión de operaciones contra el Golfo y esas operaciones continuar de todos modos? La primera explicación posible es el retraso operacional, misiles ya en vuelo antes de que el discurso fuera entregado, físicamente imposibles de revocar una vez lanzados, técnicamente plausible para las horas inmediatas posteriores al anuncio. La segunda explicación es más estructuralmente inquietante, y es la que los analistas regionales están tratando como la lectura más creíble de lo que está ocurriendo dentro de Irán en este momento. Al Jazeera planteó la pregunta directamente a su corresponsal sobre el terreno. La respuesta fue inequívoca. Según la constitución iraní, la política exterior y las operaciones militares caen bajo la autoridad del líder supremo, no del presidente. Pezeshkian es oficialmente la segunda figura en jerarquía del régimen. Khamenei fue eliminado el primer día del conflicto. No hay líder supremo. El triunvirato interino, compuesto por el jefe del Poder Judicial y un jurista del Consejo de Guardianes, posee legitimidad institucional. Pero la legitimidad institucional y la autoridad operacional sobre el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica no son la misma cosa. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria tiene su propia cadena de mando. Su comandante actual es descrito por múltiples analistas de defensa como una de las figuras más intransigentes que ha liderado la organización desde su fundación.
Y la respuesta del cuerpo de la Guardia Revolucionaria al discurso de Pezeshkian fue un comunicado declarando en sustancia que respeta la soberanía de los estados vecinos y no ha cometido ninguna agresión contra ellos, que es precisamente lo contrario de lo que esos estados vecinos han estado experimentando durante una semana. La consecuencia práctica de esta realidad estructural es la siguiente. Pezeshkian puede ordenar que se detengan los ataques al Golfo, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria puede decidir continuar, y ambas cosas pueden coexistir simultáneamente, porque ya no hay nadie en el vértice del Estado iraní con la autoridad institucional para arbitrar entre ellas. La frase sobre la falta de comunicación dentro de las filas no fue un eufemismo diplomático. Fue un reconocimiento preciso, aunque cuidadosamente formulado, de la situación real del mando dentro de Irán en este momento del conflicto. Entonces, ¿por qué este discurso en este día específico, el día 8? Tres factores convergen simultáneamente para hacerlo estratégicamente necesario. El primero es el agotamiento del arsenal. Desde el 28 de febrero, Irán ha disparado más de 500 misiles balísticos y aproximadamente 2.000 drones. Antes de que comenzara el conflicto, estimaciones independientes situaban el arsenal de misiles iraní entre 1.000 y 3.000 proyectiles. Mantener el ritmo actual de gasto no es sostenible sin degradar las capacidades que Irán necesitará para la semana y potencialmente los meses por venir. Los planificadores militares iraníes entienden esta aritmética. La primera oleada fue diseñada para agotar las reservas de interceptores del adversario, pero las operaciones de alto ritmo sostenidas también agotaron el lado lanzador. El segundo factor es el cálculo diplomático del Golfo. Al continuar atacando a las monarquías del Golfo, Irán estaba logrando mecánicamente lo opuesto de su interés estratégico: empujar a esos gobiernos inexorablemente hacia Washington. Al disculparse y suspender los ataques, Teherán le entrega a los estados del Golfo algo genuinamente útil, una salida diplomática. Los países que estaban amenazando con retirar $126.000 millones en inversiones de fondos soberanos de Estados Unidos recuperan margen de maniobra. Ahora pueden presionar a Washington hacia la distensión sin aparecer como beligerantes activos en el conflicto. Un estado del Golfo que es víctima de la agresión iraní carga un tipo de palanca diplomática. Un estado del Golfo que ha recibido una disculpa iraní y ha visto suspenderse los ataques carga un tipo cualitativamente diferente y más flexible de palanca diplomática. El tercer factor es la presión económica bruta sobre los propios estados del Golfo. Las bolsas de valores en los Emiratos y Kuwait habían suspendido las operaciones. La Kuwait Petroleum Company redujo la producción de petróleo crudo el mismo día del discurso. Qatar Energy había reducido su producción. Estos no son estadísticas abstractas de mercado, son gobiernos que observan cómo su infraestructura económica absorbe daños en tiempo real. Cuanto más severo se vuelve ese daño, más genuino es su incentivo para encontrar una salida, y más creíble se vuelve su presión sobre Washington como resultado. Trump respondió en su plataforma Truth Social pocas horas después del discurso. Su reacción te dice todo sobre la lógica estratégica que actualmente gobierna el enfoque de Washington. Caracterizó el discurso como una señal de que Irán estaba capitulando ante sus vecinos del Golfo. Anunció que Irán sería atacado con mucha fuerza antes de que terminara el día, y añadió, sin especificar cuáles, que ahora estaba considerando atacar zonas y grupos de personas que no habían sido designados previamente como objetivos. La lectura analítica de esa respuesta es la siguiente. Trump convirtió un gesto de distensión parcial en evidencia de debilidad y le respondió con una amenaza de escalada. Esto es internamente coherente con el marco de rendición incondicional que ha aplicado desde el comienzo de la operación, pero ese marco arrastra un problema estructural que sus arquitectos no parecen haber resuelto. No le deja a Irán ninguna salida. Un gobierno que no puede rendirse sin destruir su propia legitimidad interna y al que se le está cerrando sistemáticamente toda salida negociada tiene exactamente una opción disponible: continuar. Cuando se elimina toda alternativa, la continuación se convierte en la única elección racional, independientemente del costo. Examinemos ahora si el mecanismo de presión del Golfo ha funcionado en la práctica, porque aquí el panorama se vuelve genuinamente complejo. A lo largo de este conflicto, las monarquías del Golfo han estado absorbiendo ataques iraníes, mientras simultáneamente albergan las bases americanas desde las cuales se están conduciendo las
las operaciones contra Irán. Están estructuralmente atrapadas entre dos fuerzas de las que no pueden salir sin consecuencias en ninguna dirección. Irán suspendió sus ataques al Golfo. Eso no es un desarrollo menor. Representa a Teherán internalizando la lección de que continuar golpeando a sus vecinos estaba logrando lo contrario de su interés estratégico. Encerrar permanentemente a los estados del Golfo en el campo americano y cortar el único canal diplomático que Irán tiene restante en la región. Al detenerse, Irán restaura a los estados del Golfo al estatus de partes neutrales sufrientes. Y una parte neutral que absorbe daños económicos significativos carga sustancialmente más peso diplomático en las negociaciones con Washington que un beligerante activo, pero en el lado de Washington de la ecuación, la palanca no ha producido aún un movimiento visible. Trump no ha modificado su posición. La demanda de rendición incondicional permanece intacta. Las bases americanas en todo el Golfo continúan operando. Hay un desarrollo adicional de este día que pasó casi sin notar en el flujo general de noticias y que puede tener consecuencias a más largo plazo que cualquier otra cosa ocurrida en el día 8. Este mismo sábado, el ministro de Defensa saudita y el jefe del Estado Mayor del ejército pakistaní se reunieron en Riad. El tema: los medios para contrarrestar las operaciones iraníes. Los dos países están vinculados por un pacto de defensa mutua. Un ataque a uno es formalmente tratado como un ataque al otro. ¿Por qué importa esto de maneras que se extienden más allá del momento inmediato? Pakistán es una potencia nuclear declarada. Las estimaciones independientes actuales sitúan su arsenal entre 160 y 170 ojivas. Durante décadas, nunca confirmado oficialmente, pero tampoco nunca completamente descartado por los analistas serios, ha habido conversaciones persistentes sobre un entendimiento tácito entre Riad e Islamabad en el sentido de que en caso de una amenaza existencial para Arabia Saudita, Pakistán podría proporcionar acceso a su capacidad de disuasión nuclear. No estamos cerca de ese umbral. Esta reunión concernía oficialmente la coordinación de defensa contra drones y misiles, no acuerdos nucleares, pero la señal que envía a Teherán es precisa e inequívoca. Arabia Saudita no está sola, y si los ataques iraníes contra territorio saudita se reanudan y se intensifican, la cadena de alianzas que se activa se extiende mucho más allá del marco americano-israelí. Este es uno de los raros momentos desde que comenzó el conflicto en que una tercera potencia, no americana, no europea, no rusa, ha entrado explícitamente en la ecuación estratégica. Ahora, la pregunta que los medios occidentales constantemente no logran hacer con la seriedad que merece: ¿qué quiere realmente Irán como salida de este conflicto? El enfoque ha estado casi enteramente en lo que quiere Trump, pero el resultado deseado por Irán es la variable que determina si este conflicto tiene un final o solo una escalada. Varias señales permiten reconstruir la posición real de Teherán. La primera señal: el canciller Araghchi dijo públicamente que no quiere un alto al fuego en su formulación actual. Pero también declaró que una oportunidad única se había perdido antes de que comenzaran las operaciones. Esas dos cosas no son lo mismo que rechazar toda negociación. Son una acusación de que Washington eligió la guerra en el preciso momento en que un acuerdo estaba al alcance. La segunda señal: Pezeshkian suspendió los ataques contra el Golfo, no suspendió los ataques contra Israel. Esa distinción es deliberada y estructuralmente importante. Irán está separando el frente con Estados Unidos e Israel, que no puede abandonar sin perder toda credibilidad estratégica restante, del frente con sus vecinos árabes, donde el desenganche es posible sin perder la cara. La tercera señal: la confirmación este fin de semana de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo le da a Irán un centro de mando unificado por primera vez desde el 28 de febrero. Esta no es una señal de capitulación, es una señal de estabilización. Irán se está estructurando para sostener una confrontación prolongada. La salida deseada real de Irán en esta etapa del conflicto, reconstruida a partir de la evidencia disponible, se parece a esto: un alto a las operaciones americanas e israelíes contra el territorio iraní, la preservación del régimen y su estructura institucional, y un regreso a la mesa de negociación sobre la cuestión nuclear, pero desde una posición que no se parezca visualmente a una derrota. Eso no es la rendición incondicional que exige Trump.
Pero tampoco es un impas completo. Hay un espacio entre esas dos posiciones. La pregunta es si alguien en Washington tiene la voluntad política y la claridad estratégica para entrar en ese espacio. Lo que hemos estado observando desde el 28 de febrero es un conflicto sin un mecanismo de salida claramente definido. Estados Unidos quiere rendición incondicional. Irán se niega. Omán intenta mediar. Francia intenta mediar, pero mientras Washington no pueda escuchar la diferencia entre distensión y capitulación, mientras cada señal iraní que se queda corta de la rendición total sea leída como debilidad a explotar en lugar de una apertura a explorar, la señal del día 8 no lleva a ningún lado. La fragmentación del mando iraní no hace a Irán más débil en el sentido que Washington parece suponer, la hace más impredecible. Un estado con autoridad central clara puede negociar, puede detenerse, puede calcular el momento preciso en que los costos superan los beneficios y ejecutar un cambio de curso. Un estado donde el presidente dice una cosa y la Guardia Revolucionaria hace otra no tiene esa flexibilidad, no porque no quiera ejercerla, sino porque los mecanismos institucionales para ejercerla han sido destruidos junto con el hombre que los controlaba. La pregunta real que permanece abierta hoy no es militar, no es estratégica en el sentido estrecho, es política. ¿Alguien en Washington realmente quiere escuchar lo que Irán está señalando? Y si la respuesta es no, lo que eso nos dice sobre cómo termina este conflicto es quizás lo más inquietante de todo lo que hemos examinado, porque las guerras que no tienen salidas diseñadas no terminan cuando alguien decide que deben terminar. Terminan cuando el costo de continuar se vuelve insostenible para todas las partes al mismo tiempo, y para ese momento, el precio que el mundo habrá pagado ya no estará en los libros de historia, estará en los mercados de energía, en las facturas de electricidad, en los aeropuertos cerrados, en las familias desplazadas, en los países que alguna vez se llamaron aliados y que ahora cargan una cuenta que nadie les pidió autorización para cobrarles.